Nunca imaginé que las palabras más crueles de mi vida me las diría mi propio hijo. Pero ahí estaba yo, Catalina Romero, 68 años, escuchando a través del teléfono cómo Isabela Montserrat, la prometida de mi único hijo Javier, me informaba con esa voz fingidamente dulce. Lo siento, señora Catalina, pero no está invitada a la boda. Simplemente no encaja en nuestros planes. Y lo peor no era eso. Lo peor era que yo había pagado 15.000 palos de mis ahorros de toda la vida para esa boda. 15.000 euros que nunca volvería a ver. Pero eso tampoco era lo peor. Lo verdaderamente devastador era descubrir 3 días después que mi hijo había falsificado mi firma para hipotecar MI apartamento y financiar su nueva vida con esa mujer. 68 años trabajando como costurera, 25 años criando a mi hijo sola después de que Antonio muriera, y esto era mi recompensa: ser excluida, robada y olvidada. Pero lo que ellos no sabían era que Catalina Romero no había sobrevivido 25 años sola para dejarse pisotear ahora. Esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad, y mi venganza fue mucho más dulce de lo que jamás imaginé. El sol de octubre entraba por la ventana de mi pequeño apartamento en Gracia, iluminando cada rincón de este espacio que había sido mi hogar durante 30 años. Estaba de pie frente a la tabla de planchar, pasando cuidadosamente la plancha sobre mi vestido nuevo, un elegante conjunto color lavanda que había comprado en el Corte Inglés del Portal del Ángel. Había tardado 6 meses en reunir el dinero para ese vestido. 6 meses apartando 20 aquí y 30 allá de mi pensión de 850 al mes. Cada vez que pasaba por delante del escaparate y veía ese vestido en el maniquí, me imaginaba llevándolo puesto el día de la boda de Javier. Me veía abrazando a mi hijo en el altar, llorando de felicidad, siendo parte del día más importante de su vida. ¡Qué ingenua fui! Dejé la plancha a un lado por un momento y recorrí con la mirada las paredes de mi salón. Cada centímetro estaba cubierto de fotografías de Javier a los 5 años, con su uniforme del colegio, sonriendo con un diente de leche que le faltaba. Javier a los 12, el día de su primera comunión, tan guapo en su traje blanco. Javier a los 18, con su diploma de bachillerato, el primer hombre de nuestra familia en terminar los estudios. Javier a los 25, el día que se graduó en arquitectura de la Universitat Politécnica de Cataluña. 33 fotografías en total. Las había contado muchas veces durante las noches de insomnio. 33 momentos de orgullo maternal capturados en marcos baratos de los chinos, porque nunca tuve dinero para marcos mejores. Y en ninguna de esas fotografías aparecía yo. Me di cuenta de eso hace 3 meses, una noche después de que Javier cancelara nuestra cena semanal por 5ª vez consecutiva. Lo siento, mamá, Isabela tiene una cena importante con sus socios del bufete. Esa noche me quedé mirando las paredes y pensé: Catalina, has vivido tanto tiempo siendo la fotógrafa de la vida de tu hijo que olvidaste aparecer en el encuadre. Pero eso iba a cambiar después de la boda, me había prometido a mí misma. Una vez que Javier se casara con Isabela, las cosas volverían a la normalidad. Él vería que no tenía que elegir entre su madre y su esposa. Podríamos ser una familia las 3 juntas. ¡Qué ingenua fui! El teléfono sonó justo cuando estaba colgando el vestido lavanda en el perchero. Era Javier. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba tensa, no como la voz cálida y amorosa que recordaba de cuando era niño. En los últimos 2 años, desde que conoció a Isabela, la voz de mi hijo se había vuelto diferente, más fría, más distante, como si cada palabra estuviera siendo monitoreada por alguien más. «Bien, hijo. Acabo de planchar mi vestido para el sábado. Estoy tan emocionada. No puedo creer que en 3 días mi niño se va a casar». Hubo una pausa. Una de esas pausas incómodas que habían empezado a caracterizar nuestras conversaciones en el último año. «Sí, mamá, sobre eso. Isabela quiere hablar contigo. Te va a llamar en un momento. ¿De acuerdo? ¿Hablar conmigo? ¿Sobre qué? Necesitan ayuda con algo. Ya sabes que puedo hacer los arreglos florales si todavía no los tienen. O puedo cocinar algunas tapas para la recepción. Mi tortilla española siempre ha sido tu favorita». «No, mamá, no es eso. Solo, por favor, escúchala con mente abierta». «Vale», y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato, sintiendo cómo ese nudo familiar se formaba en mi estómago. Ese mismo nudo que había sentido tantas veces en los últimos 2 años cada vez que Javier mencionaba a Isabela. Ese nudo que me decía que algo no estaba bien, pero que yo siempre ignoraba porque no quería ver la verdad. Fui a la cocina y me preparé un café con leche.
Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Tranquila, Catalina, me dije a mí misma. Seguramente solo quiere confirmar algunos detalles de último momento. Tal vez quiere preguntarte qué flores prefieres para el ramo, o qué canción te gustaría que tocaran. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro del corazón donde guardamos nuestros peores miedos, yo sabía que no era eso. El teléfono volvió a sonar 15 minutos después. Señora Catalina, habla Isabela. Su voz era dulce como la miel, pero había algo debajo de esa dulzura. Algo frío y cortante como un cuchillo envuelto en seda. Hola, Isabela querida. Javier me dijo que querías hablar conmigo. ¿Va todo bien con los preparativos? Bueno, señora Catalina, por eso precisamente la llamo. Ha surgido un inconveniente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un inconveniente. ¿Qué tipo de inconveniente? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? En realidad sí. Verá, la capilla de Montserrat resultó ser más pequeña de lo que pensábamos. Mi familia tiene muchos contactos importantes. Y bueno, Javier también tiene colegas del estudio de arquitectura que simplemente debemos invitar por razones profesionales. Así que hemos tenido que hacer algunos recortes en la lista de invitados. Mis dedos se aferraron con fuerza al borde de la mesa de la cocina. Entiendo. ¿Y necesitas que quite a alguno de mis invitados? Bueno, la verdad es que solo había invitado a mi amiga Mercedes y a mi prima Raquel, pero si hace falta puedo... No, señora Catalina, no se trata de sus invitados. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. No entiendo, Isabela. ¿De qué se trata entonces, señora Catalina? Lo que intento decirle de la manera más delicada posible es que usted no podrá asistir a la ceremonia. Simplemente no hay espacio. Y Javier y yo hemos decidido que sería mejor mantener el evento íntimo, solo para nuestro círculo más cercano. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Por un momento pensé que había escuchado mal, que mi oído de 68 años me había jugado una mala pasada. Perdona, ¿estás diciendo que no estoy invitada a la boda de mi hijo? Exactamente. Me alegro de que lo entienda. Sabía que usted sería razonable. Verá, es solo cuestión de espacio y de mantener cierto nivel. Usted entiende. Pero Isabela, yo soy su madre. Soy la madre del novio. ¿Cómo no voy a estar en la boda de mi propio hijo? Su tono cambió. La dulzura desapareció completamente. Señora Catalina, escúcheme bien. La boda es nuestra, de Javier y mía. Y hemos decidido que es mejor así. Mire, no se ponga dramática. No es como si fuera el fin del mundo. Javier la visitará después de la luna de miel y le contará todo sobre la ceremonia. Incluso podemos mostrarle las fotos. Será como si hubiera estado allí. Como si hubiera estado allí. Isabela, no sé si estás bromeando o... No estoy bromeando, señora. Hablo completamente en serio. La decisión ya está tomada. Javier está de acuerdo. De hecho, fue idea suya. Esas últimas palabras fueron las que realmente me destrozaron. Idea de Javier, sí. Él fue quien sugirió que sería mejor que usted no asistiera. Dijo que usted a veces puede ser un poco abrumadora. Y no queremos ningún drama el día de nuestra boda. Quiero hablar con mi hijo. Ahora, Javier está ocupado con los preparativos. Pero le dije que yo hablaría con usted y que usted lo entendería. Porque usted es una mujer razonable, ¿verdad, señora Catalina? Una mujer que ama a su hijo y quiere lo mejor para él. Y lo mejor para él es que su madre no esté en su boda. Lo mejor para él es empezar su nueva vida sin complicaciones, sin ataduras del pasado. Usted ha hecho su trabajo como madre. Lo crió, lo alimentó, lo educó. Ahora es mi turno de cuidar de él. Y francamente, señora Catalina, cuanto menos interfiera usted, mejor será para todos. Isabela, yo pagué 15,000 pos para esta boda. Saqué mis ahorros de toda mi vida porque Javier me dijo que lo necesitaban. Isabela rió. Fue una risa corta despectiva que me heló la sangre. Ah, sí, el dinero. Bueno, considérelo un regalo de bodas. Una madre generosa dando un regalo generoso a su hijo. Nadie le pidió que lo hiciera, señora. Usted lo ofreció voluntariamente. ¿Y ahora? Bueno, el dinero ya está gastado. El fotógrafo está pagado, el catering está pagado, las flores están pagadas. Todo con su dinero, sí. Pero todo a nuestro nombre. No puedes hacer esto. Ya está hecho, señora Catalina. Le sugiero que lo acepte con gracia. Sería una lástima armar un escándalo que solo la haría quedar mal a usted. La gente diría,
Mira a esa vieja amargada tratando de arruinar la felicidad de su hijo. ¿Eso es lo que quiere? Quiero hablar con Javier. Ahora mismo. Ya le dije que está ocupado. Pero si insiste le diré que la llame. En algún momento. Después de la boda quizás. Ahora si me disculpa tengo mucho que hacer. Los preparativos de una boda son tan estresantes. Estoy segura de que lo entiende. O bueno, quizás no. Después de todo, usted nunca tuvo una boda elegante. ¿Verdad? Supe que se casó en una ceremonia muy modesta. Qué lástima. Y colgó. Me quedé allí en mi pequeña cocina con el teléfono en la mano completamente inmóvil. El café con leche se había enfriado en la mesa. El reloj de la pared marcaba las 3:47 de la tarde. Un día de octubre perfecto en Barcelona con el sol brillando afuera. Y mi mundo acababa de colapsar. No sé cuánto tiempo estuve así. Podría haber sido 10 minutos o una hora. Todo lo que recuerdo es el sonido de mis propios sollozos desgarradores y feos llenando el silencio del apartamento vacío. Finalmente me levanté y caminé hacia el salón. Mi vestido lavanda colgaba del perchero hermoso e inútil. Lo miré durante un largo rato y luego, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, lo descolgué y lo arrojé al suelo. Me senté en mi sillón, el que Antonio me había regalado hace 30 años, cuando Javier tenía 10. Este sillón había sido testigo de tantos momentos noches en vela, cuando Javier estaba enfermo, tardes haciendo la costura mientras él hacía los deberes en la mesa, mañanas de domingo leyendo el periódico mientras él veía dibujos animados. Ahora era testigo de mi corazón rompiéndose. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por los 15,000 bons que había ahorrado durante años, guardando 50, aquí 100, allá viviendo de arroz y lentejas para poder darle a mi hijo el regalo que él había pedido. Lloré por el vestido lavanda que nunca usaría. Lloré por las noches que pasé cosiendo ropa ajena para poder pagar la matrícula de la Universidad de Javier. Lloré por los cumpleaños que pasé sola porque Javier estaba demasiado ocupado para visitarme. Pero sobre todo lloré por la ingenua que había sido, por la tonta que no quiso ver las señales, por la madre ciega que creyó que el amor incondicional era suficiente. Cuando finalmente paré de llorar, algo extraño sucedió. Sentí una frialdad en mi pecho, una calma helada que nunca antes había experimentado. No era paz, era algo más oscuro, más peligroso, era determinación. Me levanté del sillón y fui a mi dormitorio. Del armario saqué una caja vieja de zapatos donde guardaba todos mis documentos importantes, extractos bancarios, recibos, contratos. Y allí entre todos esos papeles encontré lo que estaba buscando. El contrato con Rafael Costa Eventos, la empresa que estaba organizando toda la boda. Lo leí cuidadosamente línea por línea. Y entonces lo vi, el nombre en el contrato no era Javier Romero ni Isabela Montserrat. Era Catalina Romero. Yo era la contratante oficial. Yo era quien había firmado todos los papeles. Yo era quien había dado el depósito inicial y los pagos subsecuentes. Lo que significaba que yo era la única persona con autoridad para cancelar todo. Una sonrisa lenta, fría, se extendió por mi rostro. Así que quieren una boda sin mí, susurré en la habitación vacía. Pues van a tener exactamente eso. Ninguna boda en absoluto. Pero antes de contarles lo que hice después, necesito que entiendan cómo llegamos a este punto. Porque esta historia no comenzó con esa llamada telefónica. Comenzó 2 años antes, el día que Javier me presentó a Isabela Montserrat. Fue un domingo de marzo, después de misa. Yo había ido como siempre a la parroquia de Sant Joan, la misma iglesia donde había bautizado a Javier 40 años atrás. Salí de la misa de 11 y me encontré a mi hijo esperándome en los escalones de la entrada. «Mamá, tengo una sorpresa para ti. Hay alguien que quiero que conozcas». Mi corazón dio un salto de alegría. Hacía años que esperaba ese momento. Javier había tenido algunas novias a lo largo de los años, pero nunca nada serio. Y últimamente, en los últimos 6 meses, lo había notado diferente, más feliz, con esa luz en los ojos que solo el amor puede traer. Una novia, ay Javier, qué emoción. ¿Dónde está? Nos está esperando en el restaurante. Reservé mesa en la Paradeta de Passeig de Gràcia. La Paradeta, un restaurante de marisco elegante donde los precios empezaban en 40 por persona. Yo nunca había comido allí. Demasiado caro para mi presupuesto. Ay, hijo, pero yo vengo directa de misa. No voy vestida para un sitio tan elegante.
Llevaba mi vestido azul marino de domingo, el que había comprado en C&A hace 5 años. Estaba limpio y planchado, pero definitivamente no era ropa para un restaurante de Passeig de Gracia. Estás perfecta, mamá. Vamos, tomamos el metro desde Gracia hasta Passeig de Gracia. Durante todo el trayecto, Javier me habló de Isabela, que era abogada en un bufete importante, que venía de una familia acomodada de Sitges, que era inteligente, hermosa, sofisticada. Con cada palabra yo sentía que el nudo en mi estómago se apretaba más. Cuando llegamos al restaurante la vi inmediatamente. Era imposible no verla. Isabela Montserrat estaba sentada en una mesa junto a la ventana y brillaba. No hay otra palabra para describirlo. Brillaba como esas mujeres de las revistas de moda que yo hojeaba mientras esperaba mi turno en el médico. Llevaba un traje sastre color beige que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado en un moño bajo y elegante. Sus uñas estaban perfectamente manicuradas en un color nude sofisticado. Y cuando sonrió mostrando dientes blancos y perfectos, supe inmediatamente que mi hijo se había enamorado de alguien de un mundo completamente diferente al nuestro. Señora Catalina, es un placer conocerla finalmente. Javier me ha hablado tanto de usted. Me dio 2 besos en las mejillas, pero pude sentir cómo se alejaba sutilmente después, como si tuviera miedo de que mi vestido de C&A pudiera contagiarle algo. Nos sentamos. El camarero trajo las cartas. Yo miré los precios y sentí que me mareaba. 18 por una cerveza, 45 por un plato de gambas, 60 por una parrillada de mariscos. Mamá, pide lo que quieras. Yo invito. Pero yo no podía. No podía pedirle a mi hijo que gastara 60 Hs en un almuerzo para mí, cuando sabía que ese dinero podría comprar comida para una semana entera. Solo tomaré una ensalada, gracias. Isabela arqueó una ceja perfectamente depilada. Una ensalada, pero... Señora Catalina, estamos en la Paradeta. Tienen el mejor marisco de Barcelona, es que ya comí antes de misa, querida. No tengo mucha hambre. Era mentira, por supuesto. Solo había tomado café con leche en el desayuno como siempre. Pero no iba a admitirlo. El almuerzo fue incómodo. Isabela habló mucho sobre su trabajo en el bufete Montserrat en Asociados, uno de los más prestigiosos de Barcelona. Su padre era el socio principal. Su madre venía de una familia de viñedos en Penedès. Había estudiado Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y había hecho un máster en Derecho Internacional en Madrid. Cada palabra que decía me hacía sentir más pequeña, más insignificante. Más consciente de que yo era solo una costurera de Gracia que había terminado la escuela a los 14 años para ayudar a mantener a su familia. En algún momento Isabela me preguntó, ¿y usted a qué se dedica, señora Catalina? Soy costurera. Trabajo desde casa principalmente arreglando ropa y haciendo vestidos para ocasiones especiales. Ah, qué pintoresco. Como en los viejos tiempos. Supongo que con toda la ropa barata que viene de China debe ser difícil mantener ese tipo de negocio. Su tono era dulce, pero sus palabras me cortaron como tijeras afiladas. Me las arreglo. Es un trabajo honesto. Por supuesto, por supuesto. Todo trabajo honesto es admirable. Tomó un sorbo de su vino blanco de 30 años a la copa. Javier me contó que usted lo crió sola después de que su esposo falleciera. Debe haber sido muy difícil. Admiro su fortaleza. La forma en que dijo fortaleza hizo que sonara más como obstinación. Durante el resto del almuerzo, Isabela y Javier hablaron sobre sus planes. Estaban pensando en mudarse juntos a un apartamento en el Example. Isabela había encontrado un lugar precioso cerca del Passeig de Saint-Joan. Ni 800 al mes, pero valía la pena por la ubicación. Ni 800 al mes. Más del doble de lo que yo pagaba por mi apartamento en Gracia. Más del doble de mi pensión entera. Cuando el camarero trajo la cuenta, Isabela ni siquiera miró el total. Javier sacó su tarjeta de crédito y pagó 180 sin pestañear. 180 euros por un almuerzo. Yo podría vivir una semana entera con ese dinero. Nos despedimos en la calle. Isabela me dio otros 2 besos de aire, manteniendo la distancia cuidadosamente. Ha sido un placer conocerla, señora Catalina. Estoy segura de que nos veremos pronto. Pero había algo en sus ojos que decía lo contrario. Algo que decía, he evaluado tu situación y he decidido que no eres lo suficientemente buena para mi nuevo mundo con Javier. Esa noche sola en mi apartamento me senté en mi sillón y lloré. No de tristeza, sino de miedo. Miedo de perder a mi hijo.
Miedo de no ser suficiente. Miedo de ser dejada atrás. Si tan solo hubiera confiado en ese miedo. Si tan solo hubiera prestado atención a las señales de advertencia que mi corazón me estaba gritando. Pero no lo hice, porque era una madre, y las madres siempre quieren creer lo mejor de las personas que sus hijos eligen amar. Durante los 2 años siguientes hubo señales, tantas señales, como migas de pan dejadas en el bosque marcando el camino hacia mi eventual destrucción. Pero yo las ignoré todas, una por una, porque no quería ver la verdad. Señal Mémbora 1, el cumpleaños olvidado. 3 meses después de conocer a Isabela llegó mi cumpleaños, el 15 de junio. 66 años. Todos los años desde que tenía uso de razón Javier venía a mi casa el día de mi cumpleaños. Traía flores, me llevaba a comer a algún restaurante modesto del barrio, pasábamos la tarde juntos. Era nuestra tradición. Ese año esperé. Limpié el apartamento. Me puse mi mejor vestido. Preparé su pastel favorito, un bizcocho de limón que había aprendido a hacer de mi madre. A las 11 de la mañana recibí un mensaje de texto. Mamá, perdona, Isabela tiene una cena importante con clientes del bufete esta noche. No puedo ir. Te llamaré mañana. Felicidades. No me llamó al día siguiente, ni al otro. Cuando finalmente habló conmigo una semana después, no mencionó mi cumpleaños en absoluto, como si nunca hubiera existido. Señal número 2, la Navidad sin invitación. En diciembre, Javier me contó casualmente que pasaría la Navidad con la familia de Isabela en su villa en Sitges. Es una tradición familiar, mamá. Toda la familia Montserrat se reúne el día de Navidad en la casa de los padres de Isabela. Me invitaron y sería de mala educación no ir. ¿Y yo? Hubo una pausa. Bueno, es que es solo para familia directa. Javier, yo soy tu familia directa. Soy tu madre. Ya lo sé, mamá. Pero este año, ¿qué tal si celebramos el día después, el 26? Podemos tener nuestra propia pequeña Navidad solo tú y yo. Pasé la Navidad sola comiendo lentejas frente al televisor viendo películas viejas. Javier llegó el 26 con 2 horas de retraso, claramente con resaca de la noche anterior, y se quedó apenas 1 hora antes de decir que Isabela lo necesitaba de vuelta en Barcelona. Señal número 3. El dinero prestado. En febrero del año pasado, Javier me llamó con lo que sonaba como pánico en su voz. Mamá, necesito pedirte un favor enorme. Es una emergencia. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba enfermo? ¿Había tenido un accidente? ¿Qué pasa, hijo? Necesito 5,000. Es por un problema con unos impuestos. El contador cometió un error y ahora tengo que pagar una multa. Si no lo hago antes del viernes, los intereses van a subir muchísimo. 5,000 euros. Era casi todo lo que tenía ahorrado en ese momento. Javier, eso es mucho dinero. No puedes pedírselo al banco, el banco tardará semanas en aprobar un préstamo. Por favor, mamá, te lo devolveré en 2 meses. Te lo prometo. Le di el dinero. Fui al banco, saqué 5,000 bolas de mi cuenta de ahorros y se los transferí. Pasaron 2 meses, luego 3, luego 6. Cuando finalmente reuní el coraje para preguntarle sobre el dinero, pareció sorprendido. Ah, mamá, lo siento. Con todo el estrés del trabajo se me olvidó por completo. Te lo devolveré pronto, te lo prometo. Nunca lo hizo. Y yo nunca volví a mencionarlo porque no quería parecer la madre tacaña que le reclama dinero a su hijo. Señal Mémbora 4. El apartamento que debería vender. Un domingo 6 meses antes de la boda, Javier e Isabela vinieron a visitarme. Fue una sorpresa, ya que Isabela rara vez venía a mi apartamento. Decía que le daba alergia el polvo del barrio antiguo. Nos sentamos en el salón. Isabela miraba alrededor con esa expresión de evaluación que había aprendido a reconocer. Señora Catalina, Javier y yo hemos estado hablando sobre su situación. Mi situación, sí. Mire, no queremos entrometernos, pero este apartamento es bastante grande para una persona sola. 3 habitaciones, un salón, una cocina. Y los gastos de mantenimiento de un edificio tan viejo deben ser altos. Me las arreglo. Por supuesto. Pero lo que queremos decir es, ¿no ha pensado en mudarse a algo más pequeño? Hay residencias para personas mayores muy bonitas, con servicios médicos, actividades sociales. No soy una persona mayor. Tengo 67 años, no 90. Isabela sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Claro, perdone. No quise ofenderla. Es solo que... Bueno, si vendiera este apartamento podría conseguir un buen precio. Los apartamentos en Gracia se están revalorizando. Probablemente conseguiría 180,000 o 200,000.
Y con ese dinero podría comprar algo pequeño y aún le sobraría dinero para sus gastos. Javier intervino: mamá, solo queremos que estés cómoda y que tengas seguridad financiera. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto: codicia. No codicia por el dinero en sí quizás, sino codicia por la vida que Isabela representaba, la vida elegante, sofisticada que él nunca había tenido creciendo en un apartamento humilde de Gracia con una madre costurera. No voy a vender mi casa, dije firmemente. Esta es mi casa. Aquí criamos a Javier, tu padre, y yo. Aquí están todos mis recuerdos. Isabela se encogió de hombros. Como quiera, señora Catalina. Solo pensamos en su bienestar. Pero bueno, es su decisión. Cuando se fueron esa tarde me quedé sentada en mi sillón durante horas sintiéndome sucia, violada, como si alguien hubiera entrado en mi espacio sagrado y lo hubiera evaluado como si fuera un objeto en venta. Esa noche no pude dormir, y en la oscuridad de mi habitación una terrible verdad comenzó a formarse. Mi hijo no me veía como su madre, me veía como un activo financiero, una fuente de recursos que él y su futura esposa podrían explotar. Pero incluso entonces, incluso sabiendo eso en mi corazón, no hice nada, porque era su madre. Y las madres perdonan, las madres esperan, las madres creen que las cosas van a mejorar. Señálme número 5, la petición de los 15,000, y luego llegó la petición que cambió todo. Era un miércoles de septiembre, 3 meses antes de la boda. Javier apareció en mi puerta sin avisar, algo que rara vez hacía últimamente. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Preparé café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde le había ayudado con sus deberes cuando era niño, la misma mesa donde había llorado cuando Antonio murió, la misma mesa que había sido testigo de toda nuestra vida juntos. Mamá, la boda va a costar más de lo que pensábamos. Mucho más. ¿Cuánto más? 80,000 en total. Me quedé sin aliento. 80,000 euros. Era una fortuna. Más de lo que yo había ganado en 10 años de trabajo. Ay, Javier, eso es mucho dinero. Lo sé. Los padres de Isabela van a poner 30,000 AMS. Yo he sacado un préstamo del banco por 35,000, pero todavía nos faltan 15,000 T. Y el banco no me dará más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo, mi niño llorando en mi cocina. Mamá, sé que es mucho pedir. Sé que has trabajado duro toda tu vida. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Eres mi única familia. Y esta boda es el comienzo de mi nueva vida. Isabela es la mujer de mis sueños. No puedo perderla. Algo en la forma en que lo dijo me molestó. No puedo perderla. Como si ella fuera un premio que podría ser arrebatado si él no cumplía con ciertos estándares. Hijo, 15,000 es casi todo lo que tengo ahorrado. Lo sé, mamá, y te lo devolveré, te lo juro. En cuanto tengamos los regalos de boda, en cuanto me den el bono de fin de año, te lo devolveré todo, con intereses si quieres. Me quedé mirando las manos de mi hijo, manos que yo había sostenido cuando era un bebé, manos que había curado cuando se caía jugando, manos que había aplaudido cuando se graduó de la universidad. Y entonces pensé en Antonio, mi difunto esposo. Si estuviera vivo, ¿qué haría? ¿Qué me diría? Creo que me diría: Catalina, si das este dinero nunca lo recuperarás. Y no solo el dinero, también perderás tu dignidad. Pero Antonio estaba muerto, y yo estaba sola, y mi hijo estaba llorando en mi cocina pidiéndome ayuda. De acuerdo, escuché mi propia voz decir: te daré el dinero. Javier saltó de su silla y me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Gracias, mamá. Gracias, gracias, gracias. Eres la mejor madre del mundo. No sé qué haría sin ti. Papá estaría tan orgulloso. Fui al banco al día siguiente y saqué 15,000 de mis ahorros. Los puse en un sobre y se los di a Javier. Con una condición, le dije: quiero ayudar a planear la boda. Quiero ser parte de esto. Por supuesto, mamá Isabela estará encantada de tu ayuda. Otra mentira. Una más en una larga lista de mentiras que mi hijo me había dicho en los últimos 2 años. Continuará en parte 2. Espero tu confirmación para continuar. Palabra 5047. Pero volvamos al presente.
Al momento en que sostuve ese contrato en mis manos y me di cuenta de que tenía el poder de destruir la boda perfecta de Isabela. Era miércoles por la noche. La boda estaba programada para el sábado a las 6 de la tarde en la capilla de Montserrat, seguida de una recepción en el Hotel Miramar de Sitges. Menos de 3 días. 72 horas. Me senté en mi mesa de cocina y leí cada palabra del contrato con Rafael Costa Eventos, cada cláusula, cada término, cada línea pequeña en letra diminuta. Y esto es lo que descubrí. Contrato principal. 45,000. Catering para 180 personas. 8,100 45 por persona. Barra libre premium 5,400. Decoración floral capilla y salón 6,500. Música en vivo cuarteto de cuerda, plus DJ 4,000. Fotografía y video profesional 5,500. Pastel de bodas de 5 pisos 2,800. Coordinación del evento 3,200. Alquiler de mobiliario especial 2,500. Iluminación especial 3. Invitaciones y papelería personalizada 2,000. Transporte de invitados 2,000. Total pagado por adelantado 45,000 pesos. Todos los pagos realizados por Catalina Romero. Todos los cheques firmados por Catalina Romero. Todos los depósitos transferidos desde la cuenta de Catalina Romero. Y según la cláusula 12.3 del contrato, el contratante Catalina Romero tiene derecho a cancelar todos los servicios con un mínimo de 48 horas de antelación, sujeto a una penalización del 10% del total. 10% de 45,000 era 4,500, lo que significaba que si cancelaba ahora recuperaría 40,500. Pero no se trataba del dinero. Nunca se había tratado del dinero. Se trataba de dignidad. Miré el reloj. Eran las 10:47 de la noche. Demasiado tarde para llamar a Rafael Costa. Tendría que esperar hasta la mañana. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de mi edificio. La tubería que goteaba en el baño del vecino de arriba. El gato callejero que maullaba en el callejón. El autobús nocturno que pasaba cada hora por la calle Torrent de Lola. Pensé en todo lo que había sacrificado en mi vida. No solo por Javier, sino por todos los demás también. Por mi madre cuando estaba enferma. Por mi hermana cuando su esposo la dejó con 3 hijos. Por mi prima cuando necesitó dinero para la operación de su hija. Siempre había sido yo la que daba, la que se sacrificaba, la que se quedaba sin nada para que otros tuvieran todo. ¿Y qué había recibido a cambio? Una llamada telefónica de una mujer arrogante diciéndome que no era lo suficientemente buena para estar en la boda de mi propio hijo. No más, susurré en la oscuridad. Nunca más. Desperté a las 6 de la mañana, aunque despertar no es la palabra correcta porque nunca me había dormido. Me levanté, me duché, me vestí con cuidado. Mi vestido azul marino, mi mejor chaqueta, zapatos cómodos. Me peiné el cabello gris en un moño simple pero elegante. Me puse mi collar de perlas, el que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería verme respetable. Quería verme fuerte. Quería verme como alguien a quien se toma en serio. A las 8 en punto marqué el número de Rafael Costa Eventos. Buenos días, habla Rafael Costa. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Rafael. Habla Catalina Romero, la madre del novio de la boda Romero Montserrat. Ah, señora Catalina, buenos días. Espero que esté emocionada. Solo faltan 3 días para el gran evento. Todo va según lo planeado. El equipo estará montando la decoración en la capilla el viernes por la tarde y... Rafael, necesito hablar contigo urgentemente. En persona. ¿Puedes recibirme en tu oficina esta mañana? Hubo una pausa. Claro, señora Catalina. ¿Ha surgido algún problema? ¿Algún cambio de último momento? Prefiero hablar en persona. A las 10 te viene bien. Por supuesto. La espero. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Tomé el metro hasta la oficina de Rafael Costa Eventos en el Example. Era un local elegante en la calle Aragó con ventanas grandes y decoración moderna. En la pared había fotos de bodas que Rafael había organizado. Parejas felices. Familias sonrientes. Momentos perfectos capturados para siempre. Ninguna de esas fotos mostraba lo que pasaba detrás de las sonrisas. Los secretos. Las mentiras. Las traiciones.
Rafael me recibió personalmente. Era un hombre de unos 55 años con el cabello canoso y una sonrisa cálida. Lo conocía desde hacía 15 años. Había organizado la boda de la hija de mi amiga Mercedes. Éramos si no amigos al menos conocidos que se respetaban mutuamente. Señora Catalina, pase por favor. ¿Quiere un café? Agua no, gracias, Rafael. Esto no va a tomar mucho tiempo. Nos sentamos en su oficina. En el escritorio había una carpeta gruesa con la etiqueta Boda Romero Montserrat, 28 de octubre. Dígame, ¿qué la trae por aquí? Respiré profundamente. Rafael, necesito cancelar la boda. El color desapareció de su rostro. Perdón, cancelar la boda completa, sí. Todo. El catering, las flores, la música, el fotógrafo. Todo. Pero, señora Catalina, la boda es en 3 días. 3 días, ya tenemos toda la comida pedida. El equipo ya está preparando la decoración. Los músicos han bloqueado su agenda. Esto va a costar. Soy consciente de los costos. Leí la cláusula 12.3. Estoy dispuesta a pagar la penalización del 10%. Rafael se pasó la mano por el cabello claramente angustiado. Señora Catalina, con todo respeto, ¿puedo preguntarle qué ha pasado? ¿Ha habido alguna emergencia? ¿Está todo bien con su hijo? Mi hijo está perfectamente bien. De hecho, está tan bien que decidió que yo no estoy invitada a su boda. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué es lo que oyes, Rafael? La novia me llamó ayer para informarme que no hay espacio para mí en la capilla, que sería mejor si yo no asistiera, que solo quieren gente de su nivel. Vi cómo la comprensión se extendía por el rostro de Rafael. Luego vi algo más: furia. Eso es inaceptable. Usted es la madre del novio, y además usted es quien pagó por todo esto. Exactamente. Razón por la cual estoy ejerciendo mi derecho contractual de cancelar todos los servicios. Rafael se recostó en su silla mirándome con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Catalina, entiendo perfectamente por qué quiere hacer esto. Y legalmente tiene todo el derecho. Pero, ¿ha pensado en las consecuencias su hijo? ¿La familia de la novia? Esto va a causar un escándalo enorme. Que haya un escándalo. Ya no me importa. ¿Y su hijo? ¿Su relación con él? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo, porque esa era la pregunta real. No, si hacía esto probablemente perdería a Javier para siempre, mi único hijo, mi única familia. Pero luego pensé, ¿realmente lo tenía ahora? ¿Qué tenía exactamente? Las migajas de atención que me lanzaba cuando le convenía, el privilegio de darle mi dinero sin recibir ni siquiera un agradecimiento sincero a cambio. Rafael, ¿puedo contarte algo? Mi esposo murió cuando Javier tenía 15 años. Un ataque al corazón repentino. Antonio tenía 42 años. Un día estaba vivo riendo planeando nuestras próximas vacaciones. Al día siguiente estaba muerto. Me quedé sola con un adolescente y una montaña de deudas. El seguro de Antonio apenas cubrió el funeral. Tuve que trabajar 16 horas al día como costurera para mantener este apartamento y pagar los estudios de Javier. 16 horas al día durante 25 años. ¿Sabes cuántos vestidos de novia he cosido para otras mujeres? Cientos. He cosido vestidos para bodas en la Sagrada Familia, en Montserrat, en Villas de Sitges. He ayudado a hacer realidad los sueños de tantas novias. Y ahora, cuando llega el turno de mi propio hijo de casarse, me dicen que no soy lo suficientemente buena para estar allí, que mi presencia arruinaría la estética de su día perfecto. Así que sí, Rafael, he pensado en las consecuencias. Y he decidido que prefiero perder a un hijo que no me respeta que perder el respeto por mí misma. Rafael tenía lágrimas en los ojos. Entiendo, señora Catalina, y tiene toda mi admiración. Haré lo que me pide. Puedes hacerlo hoy. Ahora mismo déjame hacer unas llamadas. Puedo cancelar el catering y las flores inmediatamente, el fotógrafo y los músicos. Tendré que pagarles algo porque ya han bloqueado su tiempo, pero eso saldrá de la penalización del 10%. Está de acuerdo, completamente de acuerdo. Y quiere que devuelva el dinero restante a su cuenta. Pensé por un momento. No. Guarda 10,000 pals como compensación adicional por las molestias. El resto devuélvelo a mi cuenta. Señora Catalina, no tienes que... Quiero hacerlo. Has sido siempre muy profesional conmigo. Y sé que esto te va a causar problemas. Considéralo un regalo de mi parte. Rafael asintió claramente emocionado. Hay una cosa más que deberías saber, dijo después de un momento.
Hace 2 semanas la señorita Montserrat vino a mi oficina. Quería ver si podía cambiar el nombre en el contrato del suyo al de ella. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijo que sería más apropiado si el contrato estuviera a nombre de la novia? Le dije que eso requeriría su autorización por escrito. Me mostró un documento que supuestamente tenía su firma autorizando el cambio. Y yo conozco su firma, señora Catalina. He visto su firma en docenas de documentos a lo largo de los años. Esa firma era falsa. Se lo dije a la señorita Montserrat. Se puso furiosa y me amenazó con llevar su negocio a otra empresa. Le dije que era libre de hacerlo, pero que no falsificaría documentos por nadie. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Falsificaron mi firma. Lo intentaron. No funcionó conmigo. Pero, señora Catalina, si lo intentaron conmigo, probablemente lo intentaron con otros también. Salí de la oficina de Rafael Costa con las piernas temblando. No por miedo, sino por una furia tan intensa que sentía que podría incendiar toda Barcelona. Falsificación de firma, intento de robo de identidad, fraude. Caminé directamente a un café en la esquina y pedí un cortado. Necesitaba sentarme, necesitaba pensar. Si Isabela había intentado falsificar mi firma para cambiar el contrato de la boda, ¿qué más había falsificado? Saqué mi teléfono y llamé a Mercedes, mi mejor amiga desde hace 40 años. Catalina, ¿qué pasa? Tu voz suena rara. Mercedes, necesito tu ayuda. ¿Puedes venir al Café Cometa en la calle Aragó? Ahora mismo voy. Mercedes llegó en 20 minutos. Es una mujer robusta de 70 años con el cabello completamente blanco y ojos que no se pierden nada. Había sido enfermera durante 40 años en el Hospital Clinic y había visto todo tipo de maldad humana. Le conté todo, la llamada de Isabela, la cancelación de la boda, el intento de falsificación de firma. Mercedes escuchó en silencio, su expresión volviéndose más oscura con cada palabra. Esa bruja, dijo finalmente, esa maldita bruja manipuladora. Mercedes, necesito tu ayuda para algo. Necesito revisar todos mis documentos bancarios, todos mis papeles legales. Si intentó falsificar mi firma una vez, podría haberlo intentado otras veces. Vamos a tu casa ahora mismo. Fuimos a mi apartamento y sacamos todo. Cada extracto bancario de los últimos 2 años, cada documento legal, cada contrato, cada recibo. Y entonces lo encontramos. Entre un montón de papeles viejos había un documento que nunca había visto antes. Era una autorización de hipoteca complementaria del Banco Sabadell, fechada 3 meses atrás. Según este documento, yo, Catalina Romero, autorizaba una hipoteca de 50.000 DAB sobre mi apartamento en la calle Torrent de Lola, con Javier Romero como beneficiario principal. La firma en el documento se parecía a la mía. Pero no era la mía. Dios mío, susurró Mercedes. Te robaron la casa. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. ¿Cómo llegó esto aquí? Probablemente Javier lo dejó entre tus cosas para que pareciera legítimo si alguien preguntaba. Catalina, esto es grave. Esto es un delito. Tengo que ir al banco. Ahora. Espera. Antes de ir al banco necesitas un abogado. Un buen abogado. Mercedes sacó su teléfono y marcó un número. Elena habla, Mercedes García. Necesito que hagas un favor urgente a una amiga mía. Sí, es una emergencia. Fraude financiero. ¿Puedes vernos hoy? Perfecto. Vamos para allá. Elena Vidal era una mujer de 45 años, con el cabello negro corto y ojos que parecían poder ver a través de las mentiras. Su oficina estaba en la calle Balmes, en un edificio moderno con vistas a toda Barcelona. Mercedes la había conocido años atrás cuando Elena defendió a una enfermera del hospital que estaba siendo acosada por su ex marido. Desde entonces, Elena se había especializado en casos de abuso financiero, particularmente contra mujeres mayores. Le mostré todos los documentos, el contrato de la boda, la autorización de hipoteca falsa, todo. Elena los examinó con cuidado, tomando notas en su tableta. Señora Romero, esto es muy grave. Tenemos evidencia clara de 1. Falsificación de firma en un documento financiero legal. 2. Intento de obtener una hipoteca mediante fraude. 3. Potencial robo de identidad. ¿Ha verificado con el banco si esta hipoteca fue realmente procesada? Todavía no. Acabamos de encontrar el documento hace 1 hora. Necesitamos ir al banco inmediatamente.
y necesito que me autorice como su representante legal. Firmé los papeles de autorización. Luego las tres, Elena, Mercedes y yo, fuimos directamente al Banco Sabadell, en Passeig de Gracia. El gerente de la sucursal, un hombre de unos 40 años llamado señor Puig, nos recibió en su oficina. Elena tomó el control de la conversación inmediatamente. Señor Puig, soy la abogada de la señora Catalina Romero. Necesitamos verificar el estado de una supuesta hipoteca sobre su propiedad en la calle Torrent de Lola número 45. El señor Puig tecleó en su computadora. Sí, aquí está. Hipoteca complementaria de 50,000 pounds aprobada hace 3 meses. El beneficiario es Javier Romero, hijo de la señora. Los fondos fueron transferidos a su cuenta el 15 de julio. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Los fondos ya fueron transferidos?, preguntó Elena con voz controlada. Sí, abogada. Todo el proceso fue completado según el protocolo estándar. Y verificaron la identidad de la señora Romero en persona. El señor Puig frunció el ceño. Permítame verificar, tecleó más. Según nuestros registros, la autorización fue presentada por el señor Javier Romero con un poder notarial firmado por su madre. ¿Puedo ver ese poder notarial? Un momento, por favor. 5 minutos después, el señor Puig regresó con una carpeta. Dentro había un documento notarial que supuestamente otorgaba a Javier Romero poder legal completo sobre todos mis asuntos financieros. La firma no era mía. Ni siquiera era una buena falsificación. Elena la examinó y luego miró al señor Puig con frialdad. Señor Puig, esta firma es claramente falsa. ¿No verificaron su autenticidad? El color desapareció del rostro del señor Puig. El documento venía con el sello de un notario. ¿Verificaron con el notario? Tendría que revisar el protocolo. Elena se inclinó hacia adelante. Señor Puig, su banco acaba de procesar una hipoteca fraudulenta de 50,000 LOS, basándose en documentos falsificados. ¿Entiende la gravedad de esto? Yo tendré que consultar con nuestro departamento legal. Haga eso. Mientras tanto, quiero que congele inmediatamente todas las cuentas asociadas con Javier Romero. Y quiero una auditoría completa de todas las transacciones relacionadas con la señora Catalina Romero en los últimos 2 años. Eso requerirá una orden judicial. Elena sacó su teléfono. Perfecto. Llamaré al juez García ahora mismo. Estoy segura de que estará muy interesado en este caso de fraude bancario. Y cuando la prensa se entere de que el Banco Sabadell procesa hipotecas fraudulentas sin verificación adecuada... Espere, el señor Puig levantó las manos. No hay necesidad de involucrar a la prensa. Haré lo que pide. Congelaré las cuentas y ordenaré la auditoría. Sabía que sería razonable, dijo Elena con una sonrisa fría. También necesitaremos copias de todos los documentos relacionados con esta hipoteca. Todas las comunicaciones. Todos los emails. Todo. Salimos del banco 1 hora después con una carpeta llena de documentos y una expresión de satisfacción en el rostro de Elena. Señora Romero, tenemos un caso sólido. No solo contra su hijo y su prometida, sino potencialmente contra el banco también por negligencia. ¿Qué significa eso? Significa que podemos recuperar su dinero. Y podemos asegurarnos de que las personas responsables enfrenten consecuencias legales. Me senté en un banco en Passeig de Gracia mirando a la gente pasar. Turistas tomando fotos de las casas de Gaudí, familias comiendo helados, parejas paseando de la mano. Vida normal. Vida que continuaba sin saber que mi mundo acababa de explotar. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Mercedes suavemente. Miré mi teléfono. Eran las 3 de la tarde del jueves. La boda estaba programada para el sábado a las 6 de la tarde. Menos de 50 horas. Quiero que sufran, dije en voz baja. Quiero que sientan exactamente lo que me hicieron sentir a mí. Elena sonrió. No era una sonrisa amable. Entonces, señora Romero, creo que tengo un plan que le va a gustar. Nos reunimos en la oficina de Elena esa misma tarde. Mercedes, Elena y yo. Y Elena desplegó lo que solo puedo describir como una obra maestra de justicia estratégica. Aquí está lo que vamos a hacer, dijo Elena, escribiendo en una pizarra blanca. Tenemos 2 objetivos. 1, recuperar el dinero de la señora Romero. 2, asegurar que su hijo y la señorita Montserrat enfrenten las consecuencias de sus acciones. Para el objetivo 1, ya congelamos las cuentas de Javier. Mañana presentaremos una denuncia formal de fraude ante la policía. Con la evidencia que tenemos la firma falsificada, el documento notarial falso, la policía tendrá que investigar.
También presentaremos una demanda civil contra el banco por negligencia. Ellos procesaron una hipoteca sin verificación adecuada. Son responsables. Pero aquí está la parte interesante. No vamos a decirle nada de esto a Javier o Isabela hasta el sábado. El sábado pregunté, ¿por qué esperar? Porque, señora Romero, usted quiere que sufran. Y la mejor manera de hacer que sufran es dejar que piensen que todo va según su plan. Dejar que se preparen, que inviten a todos sus amigos importantes, que se vistan con sus ropas elegantes, que lleguen a esa capilla esperando su boda perfecta. Y entonces cuando estén allí frente a todos sus invitados, frente a toda la familia Montserrat, frente a todos los socios del bufete, ahí es cuando atacamos. Mercedes soltó una carcajada. Elena, eres diabólica. Me encanta. Pero ¿cómo? Pregunté. Ya cancelé todos los servicios. No habrá boda que arruinar. Elena sonrió. Exactamente. Van a llegar a una capilla vacía, sin flores, sin música, sin catering, sin fotógrafo, nada. Y frente a 180 invitados confundidos tendrán que explicar por qué no hay boda. Pero nosotros estaremos allí. Y cuando inevitablemente traten de culparte a ti de decir que la madre loca arruinó todo. Ahí es cuando presentamos la evidencia del fraude. Ahí es cuando mostramos a todos los presentes exactamente qué tipo de personas son. Sentí una oleada de satisfacción tan intensa que casi me mareó. ¿Puedes hacer eso? Legalmente, absolutamente. De hecho, sería mejor si hubiera testigos cuando se les confronte con la evidencia. Hace que sea más difícil para ellos negar o minimizar después. Pero dudé. Esto va a humillarlos públicamente. Va a destruir la reputación de Javier. Elena me miró directamente a los ojos. Señora Romero, con todo respeto, su hijo intentó robarle su casa. Falsificó su firma. Cometió fraude financiero. Y luego, después de todo eso, permitió que su prometida la excluyera de su propia boda. Realmente le preocupa su reputación, pensé en Javier. En el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, y pensé en mí, en Catalina Romero, en la mujer que había sido aplastada y silenciada durante tantos años. No dije finalmente, no me preocupa su reputación, hagámoslo. Los siguientes 2 días fueron los más extraños de mi vida. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que había puesto en marcha una serie de eventos que no tenían vuelta atrás. Y sin embargo tuve que actuar como si todo fuera normal. Javier me llamó el viernes por la mañana. Hola mamá, solo llamaba para despedirme antes de la boda. Vamos a estar muy ocupados mañana con todos los preparativos. Su voz sonaba tensa, culpable. Entiendo, hijo. Espero que todo salga bien. Mamá, sobre lo que Isabela te dijo. Quiero que sepas que no fue personal. Es solo que... No tienes que explicar nada, Javier. Entiendo perfectamente. Hubo un silencio. De verdad. Espero que tú e Isabela sean muy felices juntos. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Y te prometo que después de la luna de miel vamos a pasar más tiempo juntos. Tal vez podamos almorzar una vez al mes o algo así. Una vez al mes. Eso es lo que valía para él. Una vez al mes. Eso sería lindo, hijo. Te quiero, mamá. Esas palabras que una vez habían significado todo para mí ahora sonaban huecas. Yo también te quiero, Javier. Cuando colgué, Mercedes, que había estado escuchando en altavoz, negó con la cabeza. Ese chico no tiene idea de lo que le espera. No acordé, no la tiene. Esa tarde fui a la peluquería. Me hice cortar el cabello por primera vez en años. Un corte moderno a la altura de los hombros. Me hice las uñas. Compré un vestido nuevo en mango, un elegante conjunto negro con una blusa de seda color marfil. No el vestido lavanda que había planeado usar para la boda. Ese vestido representaba a la Catalina vieja, la Catalina que se conformaba con las migajas. Este vestido negro representaba a la nueva Catalina, la que exigía respeto. Mercedes me acompañó. Te ves hermosa, dijo cuando salí del probador. Te ves poderosa. Me siento poderosa, respondí. Por primera vez en mi vida me siento poderosa. Elena nos llamó esa noche con las últimas actualizaciones. La denuncia por fraude ha sido oficialmente presentada. La policía ha asignado un investigador al caso. También he contratado a un fotógrafo independiente para que esté en la capilla mañana y documente todo lo que pase. Un fotógrafo evidencia, señora Romero. Siempre necesitamos evidencia. Y además, Elena hizo una pausa.
Tengo contactos en el periódico. Si esta historia se maneja correctamente, podría convertirse en un caso de concienciación sobre el abuso financiero de ancianos. No soy una anciana, dije automáticamente. Elena se rió. Lo siento. Tiene razón. Personas mayores. El punto es que su historia podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Esa noche sola en mi apartamento me senté en mi sillón favorito y pensé en Antonio. Amor mío, susurré en la oscuridad. Mañana voy a hacer algo que probablemente nunca aprobarías. Voy a destruir públicamente a nuestro hijo. Voy a humillarlo frente a toda la sociedad de Barcelona. Voy a arruinar su boda y posiblemente su carrera. ¿Me odias por esto? ¿Piensas que soy una mala madre? Pero Antonio no podía seguir dejando que me pisotearan. No podía seguir siendo invisible en mi propia vida. Tú me enseñaste a ser fuerte. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo. Así que mañana voy a amarse a mí misma más de lo que amo la idea de ser la madre perfecta y sacrificada. Espero que entiendas. Espero que donde quiera que estés, estés orgulloso de mí. El apartamento permaneció en silencio, pero en ese silencio sentí algo. No era la voz de Antonio, pero era algo parecido a su presencia. Y en esa presencia sentí aprobación. Dormí profundamente esa noche, sin pesadillas, sin ansiedad, solo un sueño profundo y reparador, porque sabía que mañana finalmente tendría mi día. Desperté a las 7 de la mañana del sábado, el día de la boda que nunca sería. Me tomé mi tiempo preparándome, ducha larga y caliente, maquillaje cuidadoso, el vestido negro y la blusa marfil, zapatos de tacón bajo pero elegantes, mi collar de perlas. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía mayor sí, pero también más fuerte, más digna, más completa. Mercedes llegó a las 9. ¿Lista para esto?, preguntó. Más que lista. Elena llegó a las 10 con su asistente, un joven llamado Mark, que llevaba una cámara profesional. Mark va a documentar todo, explicó Elena. Necesitamos evidencia visual de la confrontación para el caso legal. Tomamos 2 coches hasta Montserrat. El viaje normalmente toma 1 hora desde Barcelona. Teníamos mucho tiempo. La ceremonia no estaba programada hasta las 6 de la tarde, pero queríamos llegar temprano. Queríamos ver sus caras cuando empezaran a darse cuenta de que algo andaba mal. Llegamos a las 4 de la tarde. La capilla de Montserrat es hermosa, encaramada en las montañas con vistas espectaculares del paisaje catalán. Es uno de los lugares más codiciados para bodas en toda España. Estacionamos a cierta distancia donde podíamos ver la entrada, pero no ser vistos fácilmente. Y esperamos. A las 4:30 llegó el primer vehículo, un Mercedes negro. De él salió un hombre mayor bien vestido y una mujer elegante con un vestido color champán. Los padres de Isabela, supuse. Los vimos entrar a la capilla. 3 minutos después salieron con expresiones de confusión en sus rostros. El padre de Isabela sacó su teléfono e hizo una llamada. Podíamos verlo gesticulando con ira. A las 5 empezaron a llegar más invitados. Uno por uno entraban a la capilla esperando encontrar una boda, y uno por uno salían confundidos. A las 5:15 un BMW deportivo se detuvo bruscamente frente a la capilla. Javier e Isabela salieron. Desde nuestra posición pude ver que Isabela llevaba su vestido de novia. Era espectacular, un diseño de encaje blanco que probablemente había costado 10,000 pesos más. Su maquillaje y peinado eran perfectos. Javier llevaba un esmoquín elegante. Se veía guapo. Se veía como el hombre exitoso que siempre había soñado ser. Los vimos entrar a la capilla. 10 segundos después escuchamos el grito de Isabela desde dentro del edificio. ¿Dónde está todo? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está la decoración? Mark levantó su cámara y comenzó a filmar. Elena me miró. Es hora. ¿Está lista? Respiré profundamente. Estoy lista. Salimos del coche y caminamos hacia la capilla. Cada paso se sentía como caminar hacia mi destino. No con miedo, sino con propósito. Cuando entramos la escena era de caos absoluto. Isabela estaba en el centro de la capilla vacía, su hermoso vestido contrastando grotescamente con el espacio desnudo. No había flores, no había decoraciones. No había nada excepto los bancos vacíos y el altar simple. Javier estaba en su teléfono gritándole a alguien.
Los padres de Isabela estaban hablando urgentemente con el sacerdote, quien se veía completamente perdido. Los invitados, unos 60 hasta ahora, estaban agrupados en pequeños grupos, susurrando entre ellos. Y entonces Isabela me vio. Sus ojos se estrecharon. Su cara, ya roja de furia, se volvió púrpura. «Tú», gritó señalándome con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Caminé lentamente hacia el centro de la capilla con Mercedes y Elena flanqueándome como guardaespaldas. Mark nos seguía filmando todo. «Hola, Isabela», dije con calma. «Hola, Javier. Lindo día para una boda, ¿no?» Mamá Javier se acercó. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está todo el catering, las flores, el fotógrafo?» «Nadie está aquí». «Lo sé», respondí. Yo cancelé todo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el susurro de los invitados se detuvo. «Tú cancelaste todo». Isabela parecía estar a punto de sufrir un ataque. «¿Cómo te atreves?», me atreví. Dije simplemente porque yo era la que había pagado por todo. Yo era la contratante oficial. Y cuando me informaste que no estaba invitada a la boda, decidí que si yo no podía estar allí, entonces nadie lo estaría. Un murmullo recorrió la multitud de invitados. La madre de Isabela se adelantó. «Usted es la madre del novio. ¿La señora?» «Romero Catalina». «Romero, sí. ¿Cómo se atreve a arruinar el día de mi hija? ¿Tiene idea de cuánto costó todo esto? ¿Cuánto tiempo llevó planear?» «Sí», respondí. «Sé exactamente cuánto costó. 45,000 para ser exactos. Todo pagado con MI dinero. Mis ahorros de toda la vida». Más murmullos. Los invitados se acercaban formando un círculo alrededor de nosotros. «Esto es ridículo», dijo el padre de Isabela. «Voy a llamar a mi abogado. Esto es sabotaje. Es fraude». Elena se adelantó. «Qué interesante que mencione eso. Soy Elena Vidal, abogada de la señora Romero. Y de hecho hay fraude involucrado en este caso. Pero no del lado de mi cliente». Sacó una carpeta de su maletín. «Verán, hace 3 meses alguien falsificó la firma de la señora Romero en un documento de autorización de hipoteca. Usando esa firma falsa se obtuvo fraudulentamente 50,000 pesos de su propiedad. El beneficiario de esos fondos fue Javier Romero». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Javier. «Mamá, ¿yo puedo explicar?» «Oh, estoy segura de que puedes», dije. «Pero primero dejemos que todos escuchen la explicación completa». Elena continuó, su voz clara y autoritaria resonando en la capilla. «Además del fraude financiero, la señorita Isabela Montserrat intentó falsificar la firma de la señora Romero en el contrato de la boda para cambiar el nombre del contratante. Cuando el organizador del evento se negó, la señorita Montserrat lo amenazó. Isabela abrió la boca para protestar, pero Elena levantó una mano. «Tenemos testimonios firmados. Tenemos copias de los documentos falsificados. Tenemos evidencia bancaria. Y esta mañana presentamos una denuncia formal de fraude ante la policía de Barcelona». El silencio era ensordecedor. Javier se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, no tienes que hacer esto. Podemos resolverlo en privado, no frente a toda esta gente». «En privado», repetí, como cuando decidiste en privado que no era lo suficientemente buena para asistir a tu boda, como cuando falsificaste mi firma en privado, como cuando me robaste 50,000 pesos en privado. «Yo no te robé», gritó. «Tú me diste ese dinero. Tú te ofreciste, te di 15,000 para la boda porque me lo pediste. Los otros 50,000 los robaste mediante fraude». Uno de los invitados, un hombre mayor distinguido, se acercó. «Javier, soy Ramón Torres del bufete. ¿Es esto cierto? ¿Falsificaste la firma de tu madre?». Javier no respondió. Solo se quedó allí temblando. Isabela, sin embargo, encontró su voz. «Esto es absurdo. Esta mujer está loca. Está inventando todo porque está celosa de que su hijo encontró a alguien mejor que ella». Mercedes se rió. Fue una risa fría y cortante. «Niña, la única cosa que Javier encontró fue una víbora en traje de novia». «¿Cómo te atreves?». Isabela se lanzó hacia Mercedes, pero Elena se interpuso. «Señorita Montserrat, le sugiero que se calme. Está en una capilla frente a testigos y todo está siendo filmado. Cualquier acto de violencia solo empeorará su situación legal». La madre de Isabela finalmente intervino tomando a su hija del brazo. «Isabela, cariño, quizás deberíamos irnos, llamar a nuestro abogado, resolver esto civilizadamente». Pero Isabela estaba más allá de la razón. «No, esta boda va a suceder. He esperado 2 años para esto, he planeado cada detalle. No voy a dejar que esta vieja amargada me lo arruine.
El murmullo de los invitados se volvió más fuerte. Podía ver la desaprobación en sus rostros. No hacia mí, sino hacia Isabela. Me acerqué a ella. Nos paramos cara a cara, esta mujer joven y hermosa en su vestido de novia de 10,000 y yo una costurera de 68 años en mi vestido de mango de 89. Pero yo era más alta en ese momento, más fuerte, más poderosa. Isabela, dije suavemente, tú me llamaste vieja amargada. Me excluiste de la boda de mi hijo. Me trataste como basura durante 2 años. Intentaste robar mi casa. Y ahora, frente a todos tus amigos elegantes, frente a toda tu familia importante, quiero que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres. Me volví hacia los invitados. Esta mujer, señalé a Isabela, y este hombre, señalé a Javier, son estafadores, son mentirosos, son abusadores de ancianos. Y gracias a la evidencia que mi abogada ha reunido pronto, serán criminales convictos. Y entonces, para mi propia sorpresa, empecé a llorar. No de tristeza, sino de liberación. Años y años de dolor, de humillación, de sentirme menos que todo saliendo de mí en ese momento. Durante 25 años, dije mi voz rompiéndose, he sacrificado todo por mi hijo. Mi juventud, mi salud, mi dinero, mis sueños, todo. Y cuando finalmente llegó el momento de su boda, me dijeron que no era lo suficientemente buena, que arruinaría las fotos, que no encajaba con su estética. Bueno, tienen razón. No encajo con su estética, porque su estética está construida sobre mentiras y robo, sobre crueldad y avaricia, y me niego a ser parte de eso. Me volví para irme, pero Javier me agarró del brazo. Mamá, espera. Por favor. Lo siento mucho. Tienes razón. Sobre todo, fui un hijo terrible. Fui un ladrón. Fui un cobarde. Pero por favor, eres mi madre. No me abandones. Lo miré. A este hombre que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que había dormido en mis brazos cuando tenía pesadillas, y sentí nada. Bueno, no nada. Sentí tristeza, sentí lástima, pero no sentí el amor incondicional que había sentido durante 40 años. Ese amor había muerto, y en su lugar había crecido algo nuevo, respeto propio. Javier, dije suavemente, soltándome de su agarre, yo no te abandoné. Tú me abandonaste a mí hace mucho tiempo. Yo solo estoy finalmente reconociendo la realidad. Y entonces, con Mercedes y Elena a mi lado, caminé hacia la salida de la capilla. Mientras caminábamos, escuché a Isabela estallar en sollozos histéricos detrás de nosotros. Escuché al padre de Isabela gritándole a Javier. Escuché el murmullo creciente de los invitados escandalizados. Pero no miré atrás, porque por primera vez en mi vida estaba caminando hacia adelante, hacia mi futuro, hacia mi libertad, hacia mi vida. Salimos de la capilla de Montserrat hacia el aire fresco de la montaña. El sol de octubre estaba comenzando a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. Habría sido hermoso si no fuera porque mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Mercedes me tomó del brazo. «Catalina, ¿estás bien? Estás temblando». Y era cierto. Ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, todo mi cuerpo temblaba como una hoja en el viento. Necesito sentarme. Elena me guió a un banco con vista al valle. Mark, el fotógrafo, nos seguía a una distancia respetuosa, todavía filmando todo. Acabas de hacer algo increíble, dijo Elena sentándose a mi lado. ¿Sabes eso? Acabas de recuperar tu poder frente a las personas que intentaron quitártelo. No me siento poderosa, admití. Me siento vacía. Es normal, Mercedes me tomó la otra mano. Acabas de cortar un lazo de 40 años. Está bien sentir dolor por eso. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, escuchando el murmullo distante de voces enojadas que salían de la capilla. Entonces mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesto, le pregunté a Elena. Pon el altavoz. Hola, señora Romero, habla el inspector Martí de los Mozos de Escuadra. Tengo entendido que presentó una denuncia por fraude financiero esta mañana. Así es, inspector. Bueno, ha habido un desarrollo interesante. Acabamos de recibir una llamada de un tal señor Dolores Montserrat, desde la capilla de Montserrat. Dice que su yerno admitió haber falsificado su firma y desea cooperar con la investigación a cambio de consideración. Miré a Elena, quien levantó las cejas. ¿Qué tipo de consideración, inspector? Eso lo discutiríamos.
pero quería informarle que vamos a enviar una unidad a la capilla para tomar declaraciones. Usted todavía está en el área sí, pero acabo de salir de la capilla. Estoy con mi abogada y una amiga. Perfecto. Puede quedarse en la zona, me gustaría tomar su declaración también. Por supuesto, inspector. Cuando colgué, Elena sonrió. Esto es bueno, muy bueno. Si Javier está dispuesto a admitir el fraude, tenemos un caso aún más sólido. ¿Pero qué pasa con Isabela?, pregunté. Ella también estuvo involucrada. Oh, no te preocupes. Una vez que empecemos a tirar del hilo, todo el suéter se deshará. Esperamos 30 minutos. Durante ese tiempo vimos salir a los invitados de la capilla en pequeños grupos. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con compasión, unos pocos con desaprobación evidente. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un conjunto de tweed, se acercó a nosotras. Señora Romero, sí. Soy Montserrat Puig, amiga de la familia de Isabela. Solo quería decirle que lo que hizo allí dentro fue muy valiente. Yo he estado en una situación similar con mi propia nuera. Nunca tuve el coraje de defenderme como usted lo hizo. Me tomó la mano y la apretó suavemente. Gracias por recordarme que las mujeres de nuestra edad todavía tenemos voz. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome con lágrimas en los ojos. ¿Ves?, dijo Mercedes. Ya estás inspirando a otras mujeres. 2 coches de policía llegaron 15 minutos después. El inspector Martí resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos amables pero astutos. Señora Romero, soy el inspector Martí. ¿Podemos hablar? Pasamos la siguiente hora dando declaraciones. Yo conté toda la historia, los 2 años de abuso emocional, el dinero prestado, que nunca fue devuelto, los 15,000 pesos para la boda, el descubrimiento del documento de hipoteca falsificado. Elena proporcionó toda la documentación, los extractos bancarios, las firmas falsificadas, el testimonio de Rafael Costa sobre el intento de Isabela de cambiar el contrato. Mientras tanto, en otro coche de policía podía ver a Javier dando su propia declaración. Se veía destrozado con la cabeza entre las manos. Isabela estaba en un tercer coche con sus padres. Incluso desde la distancia podía escuchar su voz aguda insistiendo en que todo era un malentendido. Cuando finalmente terminamos, el inspector Martí dijo: Señora Romero, basándome en la evidencia que ha presentado, vamos a arrestar formalmente a su hijo y a la señorita Montserrat por fraude financiero y falsificación de documentos. Serán procesados mañana por la mañana. Arrestar. Procesar. Mi hijo iba a ser arrestado. Debería haber sentido satisfacción. Justicia. Victoria. En cambio, sentí un dolor profundo y punzante en el pecho. ¿Puedo hablar con él? ¿Un momento? El inspector dudó, luego asintió. 5 minutos. Y tendré que estar presente. Me acerqué al coche donde estaba Javier. Cuando me vio, empezó a llorar. Mamá, tenemos 5 minutos, dije, y necesito que escuches sin interrumpir. Asintió limpiándose las lágrimas. Javier, durante 40 años he sido tu madre. He sacrificado todo por ti, mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi salud. Y lo hice felizmente porque te amaba, porque eras mi hijo, y pensé que eso era lo que las buenas madres hacían. Pero en algún momento, sin que me diera cuenta, dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un recurso, como algo que podías explotar sin consecuencias. Y lo peor no fue que me robaras. Lo peor fue que me dejaste creer que todavía tenía un lugar en tu vida, cuando la verdad era que solo me querías cerca cuando me necesitabas. Así que sí estoy permitiendo que la policía te arreste. Sí voy a testificar contra ti, porque necesitas aprender algo que yo debería haberte enseñado hace mucho tiempo: las acciones tienen consecuencias. Mamá, lo siento tanto. Si pudiera volver atrás, pero no puedes. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante. ¿Significa esto que ya no eres mi madre? Esa pregunta me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Siempre seré tu madre, Javier. La biología no cambia, pero ya no seré tu víctima. Ya no seré tu banco personal. Ya no seré la mujer que te perdona todo sin consecuencias. Si quieres tener algún tipo de relación conmigo en el futuro, va a tener que ser en mis términos. Términos basados en respeto mutuo, no en tu conveniencia. Y si acepto esos términos, entonces cuando hayas pagado tu deuda con la sociedad, cuando hayas hecho terapia, cuando hayas aprendido realmente lo que hiciste mal, quizás podamos hablar. Pero eso es dentro de años, Javier. No mañana, no el próximo mes. Años. Te amo, mamá. Lo sé.
Pero el amor sin respeto es solo una palabra bonita sin significado. Me alejé del coche, no miré atrás. Al día siguiente la historia estaba en todas partes. El periódico Madre de 68 años desmantela boda después de descubrir fraude de $50,000. La Vanguardia. El caso Romero, cuando el amor maternal encuentra sus límites. El País. Abuso financiero de ancianos. Una epidemia silenciosa expuesta en una boda de Barcelona. Mi teléfono no paró de sonar en todo el día. Reporteros queriendo entrevistas. Programas de televisión queriendo que apareciera. Gente que conocía de hace décadas llamando para expresar su apoyo o en algunos casos su desaprobación. Doña Esperanza, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta a las 9 de la mañana. Catalina, acabo de leer el periódico. No puedo creer que Javier, ese niño que vi crecer. ¿Cómo pudo hacerte esto? La gente cambia, Esperanza. O quizás nunca los conocimos realmente. Pero arrestarlo no fue demasiado lejos. Esa pregunta me la hicieron muchas veces en los días siguientes. No fue demasiado lejos. ¿No podrías haber resuelto esto en privado? ¿Vale la pena destruir la vida de tu hijo por dinero? Mi respuesta siempre era la misma. No se trata del dinero. Se trata de la dignidad. Se trata de enseñarle a las mujeres de mi generación que no tienen que aceptar el abuso solo porque viene de sus hijos. Se trata de decir, basta. Elena había coordinado una entrevista con el programa 30 Minutes de TV3. Inicialmente dudé. No sé si quiero que toda Cataluña conozca mi historia. Toda Cataluña ya conoce tu historia, Catalina. Los periódicos se aseguraron de eso. La pregunta es, ¿quieres controlar la narrativa o dejar que otros la cuenten por ti? Tenía razón. La entrevista se realizó en mi apartamento 3 días después del incidente. El periodista, un hombre de unos 40 años llamado Jordi Basté, fue respetuoso pero directo. Señora Romero, algunas personas dicen que su reacción fue desproporcionada. Que arruinar públicamente la boda de su hijo y hacer que lo arrestaran fue un acto de venganza, no de justicia. Esas personas probablemente nunca han sido víctimas de abuso financiero, respondí. Probablemente nunca han sentido lo que es dar todo lo que tienes, solo para descubrir que te vieron como una fuente de dinero, no como una persona. Mi reacción no fue desproporcionada. Fue proporcional a años de abuso acumulado. Y sí fue pública porque quería que otras mujeres en situaciones similares vieran que es posible defenderse. No le preocupa la relación con su hijo. ¿Qué relación, Jordi? La relación que teníamos era una mentira. Era yo dando y él tomando. Eso no es una relación. Eso es explotación. Y si él busca reconciliación en el futuro, entonces hablaremos. Pero será bajo condiciones muy diferentes. Ya no soy la madre desesperada por migajas de atención. Soy Catalina Romero, una mujer que finalmente aprendió su propio valor. La entrevista se emitió el jueves siguiente. Según Elena, tuvo más de 2 millones de espectadores. Mi buzón de correo se llenó de cartas, cientos de ellas. Mujeres de toda España contándome sus propias historias de abuso financiero por parte de hijos, nietos, sobrinos. Una carta en particular me quedó grabada. Querida Catalina, tengo 73 años. Durante los últimos 10 años, mi hija y su esposo han estado viviendo en mi casa temporalmente, mientras ahorran para su propia casa. No pagan renta, no pagan servicios. Cuando les pedí que contribuyeran, me llamaron egoísta. Tu historia me dio el coraje para pedirles que se vayan. Se fueron enfadados, pero por primera vez en 10 años, tengo paz en mi propia casa. Gracias por mostrarme que está bien poner límites. Rosa Sevilla, esa carta me hizo llorar, porque me di cuenta de que mi dolor, mi humillación pública, mi confrontación, había servido para algo más grande que yo misma. El caso legal se desarrolló lentamente durante las siguientes semanas. Javier, siguiendo el consejo de su abogado, se declaró culpable de fraude financiero. A cambio de su cooperación, el fiscal redujo los cargos de fraude agravado a fraude simple. Isabela, por otro lado, se declaró inocente. Insistió en que no sabía nada sobre la falsificación de documentos, que todo había sido idea de Javier. Pero Elena había hecho su tarea. Había encontrado correos electrónicos entre Isabela y Javier discutiendo cómo manejar a la madre y maximizar los recursos disponibles.
Había encontrado mensajes de texto donde Isabela presionaba a Javier para conseguir más dinero de la vieja. Cuando esta evidencia se presentó en la audiencia preliminar, el abogado de Isabela trató de negociar un acuerdo. Pero yo no estaba interesada en acuerdos. Quiero que esto vaya a juicio, le dije a Elena. Quiero que todo salga a la luz pública. Catalina, un juicio puede ser largo y agotador emocionalmente. Y no hay garantía de que ganes más de lo que ya has ganado. No se trata de ganar más. Se trata de establecer un precedente. Se trata de hacer una declaración, no pueden salirse con la suya abusando de las personas mayores. Elena sonrió. Eres una cliente de ensueño, ¿lo sabes? El juicio estaba programado para enero. 3 meses de espera. 3 meses durante los cuales mi vida cambió de maneras que nunca había imaginado. Una semana después de la no boda hice algo que nunca había hecho en mi vida. Fui sola a un restaurante elegante y pedí la comida más cara del menú. Fui a Can Culleretes, el restaurante más antiguo de Barcelona en el corazón del barri gòtic. Pedí la parrillada de mariscos, una botella de albariño y postre de crema catalana. La cuenta total fue de 78. 3 años atrás esa cantidad de dinero me habría causado un ataque de ansiedad. Ahora la pagué sin pestañear, porque había recuperado 40.500 de Rafael Costa. Porque el banco, temiendo una demanda por negligencia, había devuelto los 50.000 de la hipoteca fraudulenta como gesto de buena voluntad. Porque por primera vez en mi vida tenía dinero que era realmente mío. Mientras comía, una mujer de aproximadamente mi edad se acercó a mi mesa. «¿Eres Catalina Romero, la del caso de la boda?» «Sí. Solo quería decirte gracias por lo que hiciste. Mi hermana está en una situación similar con su hijo. Después de ver tu entrevista, finalmente encontró el coraje para confrontarlo. Así que gracias». Esas interacciones se volvieron comunes. Mujeres deteniéndome en la calle, en el supermercado, en el metro. Todas con historias similares, todas encontrando coraje en mi ejemplo. Pero no todo fue positivo. Algunos de mis vecinos más antiguos me evitaban. Doña Carmen de la farmacia dejó de saludarme. Don Josep del Estanco me dijo directamente: «Lo que hiciste estuvo mal, Catalina. Un hijo es un hijo. Debiste haberlo perdonado en privado. Y dejar que siguiera robándome, dejar que siguiera faltándome al respeto, es tu hijo. El honor familiar es más importante que el orgullo personal. Don Josep, con todo respeto, el honor que se construye sobre mentiras y abuso no es verdadero honor». Esas confrontaciones dolían, porque estos eran vecinos que conocía desde hace 30 años. Pero también me liberaban de la expectativa de ser la buena madre que perdona todo. Mercedes se convirtió en mi roca durante este tiempo. Venía todos los días a tomar café, a veces solo para sentarse conmigo en silencio. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntaba cada mañana. Y la respuesta variaba. Algunos días me sentía poderosa y libre. Otros días lloraba por la pérdida de la relación con mi hijo. Y algunos días sentía ambas cosas al mismo tiempo. «Es normal», me aseguraba Mercedes. «El duelo no es lineal. Estás de luto por la relación que pensabas que tenías». Tenía razón. Estaba de luto, no por Javier el hombre real, sino por Javier el hijo imaginario que existía en mi cabeza. Seis semanas después de la no boda, estaba en la Biblioteca Municipal de Gracia cuando lo vi. Mateo Serra, un hombre de unos 72 años con cabello completamente blanco y ojos azules brillantes. Estaba en la sección de arte hojeando un libro sobre Miró. No sé por qué me acerqué. Normalmente nunca hubiera sido tan atrevida, pero algo en la manera en que miraba ese libro con tal concentración y placer me llamó la atención. «¿Es bueno ese libro?», pregunté. Levantó la vista sorprendido, luego sonrió. «Muy bueno. Estoy tratando de decidir si comprar la versión completa o solo tomar prestada esta de la biblioteca». «¿Eres artista?». «Era profesor de arte. Ahora estoy jubilado, pero sigo pintando». «¿Y tú, costurera?». «También jubilada, pero sigo cosiendo». Nos presentamos. Mateo Serra, viudo hace 4 años. 2 hijos adultos que vivían en Madrid y París respectivamente. Había sido profesor en la Escola Massana durante 35 años. «Espera», dijo de repente. «Catalina Romero, no eres la mujer de la boda cancelada. Leí sobre ti en los periódicos». Mi corazón se hundió. Aquí venía el juicio. «Sí, esa soy yo. Eres mi heroína».
que mi heroína. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Mi esposa, que en paz descanse, habría hecho lo mismo si nuestros hijos se hubieran atrevido a tratarla así. Nos sentamos en una de las mesas de la biblioteca y hablamos durante 2 horas. Sobre arte y costura, sobre pérdida y soledad, sobre el desafío de reinventarse a una edad en la que se supone que ya deberías tener todo resuelto. Cuando finalmente nos despedimos, Mateo dijo: hay un grupo de pintura para adultos mayores que se reúne los martes y jueves en el centro cívico. ¿Te gustaría venir? No tienes que saber pintar. Solo tienes que querer intentarlo. Nunca he pintado en mi vida. Perfectamente. Los mejores artistas son los que no tienen miedo de ser malos al principio. Fui al grupo de pintura ese martes y descubrí que tenía una habilidad natural para la acuarela. Las mismas manos que habían cosido miles de puntadas perfectas podían crear delicados lavados de color. Mateo me enseñó, pero no de manera condescendiente, con respeto, con paciencia. Tienes un ojo natural para la composición, me dijo después de mi tercera clase. Probablemente viene de tus años diseñando ropa. ¿Crees que podría vender algo algún día? ¿Por qué no? La edad no determina el talento. Durante las semanas siguientes, Mateo y yo nos hicimos amigos. Solo amigos. Tomábamos café después de clase. Visitamos el Museo Picasso juntos. Hablamos sobre libros y política y arte. Una tarde, mientras paseábamos por el Park Güell, me preguntó: ¿has sabido algo de tu hijo? Envía cartas, a través de su abogado, pidiendo perdón, preguntando si podemos hablar. Y vas a responder: no lo sé. Parte de mí quiere creer que realmente cambió, pero la otra parte recuerda que ya creí en él antes y me destruyó. Puedo ofrecerte un consejo no solicitado. Por favor, no tienes que decidir ahora. El perdón, si viene, vendrá en su propio tiempo. No puedes forzarlo. No puedes apurarlo. Solo puedes vivir tu vida y ver qué sientes cuando el polvo finalmente se asiente. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. 2 meses después de conocer a Mateo, recibí una llamada de una productora de televisión en Madrid. Señora Romero, me llamo Laura Mendoza. Soy productora del programa Espejo Público en Antena 3. Nos gustaría invitarla a participar en un segmento especial sobre abuso financiero de ancianos. En Madrid, no sé si puedo. Pagaríamos todos sus gastos, por supuesto. Viaje, hotel, comidas. Y le pagaríamos 1.500 por su participación. 1.500 euros por contar mi historia en televisión nacional. Era más de lo que solía ganar en 2 meses cosiendo. Puedo pensarlo, por supuesto, pero necesitaríamos una respuesta en 3 días. El programa se grabaría la próxima semana. Llamé a Elena. Hazlo, dijo sin dudarlo. Tu historia necesita ser escuchada. Y además, 1.500 no está mal. Llamé a Mercedes. Hazlo. Y yo voy contigo. Ya era hora de que tuviéramos unas vacaciones en Madrid. Llamé a Mateo. ¿Qué piensas tú?, me preguntó. Tengo miedo. ¿Y si digo algo equivocado? ¿Y si la gente piensa que soy horrible por denunciar a mi hijo? Catalina, algunas personas siempre pensarán que eres horrible. Podrías dar tu último euro a la caridad y alguien diría que deberías haber dado 2. No puedes vivir tu vida preocupándote por lo que piensan los demás. Entonces debería hacerlo. Solo tú puedes decidir eso. Pero te diré esto: cada vez que compartes tu historia, le das poder a otra mujer para compartir la suya. Eso es importante. Acepté la invitación. El programa se grabó en un estudio elegante en Madrid. Junto a mí había otras 2 mujeres, una de 71 años, cuya nieta había vaciado su cuenta bancaria, y otra de 65, cuya hija había vendido su casa sin su conocimiento. El presentador, Susana Griso, fue compasiva pero directa. Catalina, algunas personas dirían que cancelar la boda de tu hijo públicamente fue una venganza cruel. ¿Qué les dirías? Les diría que confunden la justicia con la venganza. La venganza es causar dolor sin propósito. La justicia es establecer consecuencias proporcionales a las acciones. Mi hijo cometió fraude. Mi nuera intentó robar mi identidad. Cancelar la boda no fue cruel. Fue la consecuencia natural de sus acciones. Pero no pudiste haberlo manejado en privado. Lo intenté. Durante 2 años intenté hablar con mi hijo sobre cómo me sentía. Él me ignoró, me minimizó, me usó. La confrontación pública no fue mi primera opción.
Fue mi última opción después de que todas las opciones privadas fallaran. ¿Y ahora hay alguna posibilidad de reconciliación? Respiré profundamente. Si mi hijo hace el trabajo real de cambiar, de entender verdaderamente lo que hizo, de ir a terapia, de hacer restitución, entonces quizás algún día podamos tener algún tipo de relación. Pero será una relación nueva construida sobre respeto mutuo, no sobre mi sacrificio interminable. El programa se emitió 2 semanas después. Tuvo 3.5 millones de espectadores. Y con eso mi teléfono explotó. Una semana después del programa recibí un email de una editorial en Barcelona. Estimada señora Romero, me llamo Carla Simón y soy editora en Editorial Planeta. Su historia ha tocado a millones de personas en España. Nos gustaría discutir la posibilidad de que escriba un libro sobre su experiencia. No solo su historia personal, sino una guía para otras mujeres sobre cómo reconocer y escapar del abuso financiero familiar. ¿Estaría interesada en una reunión? Un libro. Yo, Catalina Romero, costurera con educación solo hasta los 14 años escribiendo un libro. Era absurdo, era imposible, era perfecto. Pero no sé escribir, le dije a Carla cuando nos reunimos en su oficina elegante en la calle Diagonal. No tienes que ser Cervantes, respondió Carla, una mujer de unos 40 años con gafas modernas y energía contagiosa. Solo tienes que ser honesta. Contaremos con un escritor fantasma para ayudarte a estructurar la narrativa. Pero las palabras, las emociones, la verdad, eso viene de ti. Me ofrecieron un anticipo de 15.000. 15.000 euros. Exactamente la cantidad que había dado a Javier para la boda. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Pasé los siguientes 3 meses trabajando en el libro. Sesiones semanales con una escritora llamada Rosa Montero, sin relación con mí, solo coincidencia de apellido, que me ayudó a organizar mis pensamientos. Fue doloroso. Revivir cada humillación, cada momento de duda, cada vez que había ignorado las señales de advertencia. Pero también fue catártico, porque al escribir todo, al verlo en palabras en la página, pude finalmente procesar lo que había vivido. El libro se tituló Nunca es tarde, una mujer de 68 años recupera su dignidad. Se publicó en marzo, 5 meses después de la no boda. La editorial organizó una presentación en la librería Casa del Libro en Passeig de Gracia. Esperaban que vinieran unas 50 personas. Vinieron 200. La librería tuvo que abrir una segunda sala. Leí un capítulo, el capítulo sobre el momento en que decidí cancelar la boda. Cuando terminé había lágrimas en los ojos de la mitad de la audiencia. Durante la sesión de preguntas, una mujer joven de unos 30 años levantó la mano. Señora Romero, mi madre está en una situación similar con mi hermano. Él vive con ella, no paga renta, constantemente le pide dinero prestado. Ella se queja, pero nunca hace nada al respecto. Le compré su libro esperando que la inspire. ¿Qué le diría a ella? Le diría, respondí, que el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Le diría que está bien decir no, que está bien poner su propia felicidad primero. Y le diría que nunca, nunca es tarde para empezar a vivir para una misma. El libro se convirtió en un bestseller. En la primera semana vendió 15.000 copias. En el primer mes, 50.000. Editorial Planeta organizó una gira de librerías. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza. En cada ciudad el patrón era el mismo: mujeres de mi edad o mayores llorando, compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por darles voz. Pero también hombres que habían visto a sus madres o abuelas ser abusadas, hombres que no supieron cómo ayudar, hombres que compraban el libro para sus madres. Es para mi mamá, me dijo un hombre de unos 40 años en Sevilla. Mi hermana ha estado viviendo de ella durante 10 años. Espero que su libro le dé el coraje de poner límites. Con las regalías del libro, más el dinero recuperado del fraude, más los ahorros que había protegido, tenía ahora más de 100.000. Era la mujer más rica que había sido en mi vida. No en términos de millones, pero sí en términos de seguridad financiera. Y más importante, era libre. El juicio comenzó en marzo, el mismo mes que se publicó mi libro. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros, activistas de derechos de ancianos, mujeres que habían leído mi libro. Y en la parte de atrás, Mateo y Mercedes, mis pilares de apoyo.
Javier se declaró culpable como su abogado había negociado. Recibió 2 años de prisión suspendidos a cambio de 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar 50,000 bols en restitución. Isabela fue a juicio. Su defensa argumentó que ella no sabía nada del fraude, que Javier había actuado solo. Pero Elena destruyó esa defensa sistemáticamente. Presentó emails, mensajes de texto, testimonios de Rafael Costa sobre el intento de falsificación. El testimonio más devastador vino de la secretaria de Isabela en el bufete Montserrat en Asociados. Una mujer joven llamada Carmen, que con lágrimas en los ojos testificó. La señorita Montserrat solía burlarse de la señora Romero en la oficina. La llamaba la vieja costurera y decía que no podía esperar a que se muriera para que Javier pudiera vender su apartamento y vivir como una persona decente. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Isabela fue declarada culpable de intento de fraude y conspiración. Recibió 18 meses de prisión sin suspensión. También fue expulsada del Colegio de Abogados de Barcelona. Cuando leyeron el veredicto, Isabela se volvió hacia mí con odio puro en sus ojos. «Esto es culpa tuya. Arruinaste mi vida». Me puse de pie. «No, Isabela. Tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste que robar y mentir era aceptable. Yo solo me defendí». La sacaron de la sala mientras gritaba obscenidades. Javier, en cambio, no dijo nada. Solo me miró con ojos vacíos, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. Es octubre nuevamente. Ha pasado exactamente 1 año desde la no boda. Estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en Sitges, el que compré con las regalías del libro. Es pequeño pero luminoso, con vista al mar Mediterráneo. Mi segunda impresión del libro acaba de publicarse. He vendido más de 120,000 copias. Una editorial en Argentina quiere publicar una versión latinoamericana. Otra en México. He dado charlas en universidades sobre abuso financiero de ancianos. He testificado ante el Parlamento de Cataluña sobre la necesidad de leyes más fuertes para proteger a las personas mayores. Y he pintado. Tengo 10 cuadros ahora. Mateo dice que debería hacer una exposición. Yo digo que está loco, pero secretamente me encanta la idea. Mateo está sentado a mi lado ahora leyendo el periódico. Nos hemos vuelto... no sé qué palabra usar. Pareja suena demasiado serio. Compañero suena demasiado casual. Somos 2 personas que disfrutan la compañía del otro, que se respetan. Que no necesitan etiquetas para definir lo que tienen. ¿En qué piensas?, pregunta Mateo bajando el periódico. En que hace 1 año pensé que mi vida había terminado, que había perdido todo, y resulta que apenas estaba comenzando. ¿Algún arrepentimiento? Solo uno. Arrepiento no haberlo hecho antes. Arrepiento todos los años que desperdicié siendo pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Mi teléfono suena. Es un número que no reconozco. Hola mamá, soy Javier. Mi corazón se detiene. No he hablado con él desde el juicio hace 6 meses. Hola Javier. ¿Puedo hablar contigo? Solo 5 minutos. Si después quieres colgar, lo entenderé. Miro a Mateo, quien asiente suavemente. 5 minutos, gracias. Mamá, estoy en terapia. He estado yendo 3 veces por semana durante los últimos 6 meses. Y estoy empezando a entender realmente lo que te hice. ¿Qué entiendes exactamente que te usé? Que te vi como un recurso, no como una persona. Que tomé tu amor incondicional y lo exploté hasta que no quedó nada. Que fui un hijo horrible. Hay lágrimas en su voz. Pero he escuchado lágrimas antes. He escuchado disculpas antes. ¿Y qué has hecho al respecto?, pregunto. He empezado a hacer voluntariado en un centro para personas mayores, ayudando con reparaciones, haciendo compañía. Mi terapeuta dice que es parte de mi proceso de restitución, no solo contigo, sino con todas las personas mayores que la sociedad devalúa. También he estado pagando la restitución. 1,000 cada mes. Sé que son 50,000 en total y que me va a tomar años, pero lo voy a hacer. Todo. Y leí tu libro. Lo leí 3 veces. Cada vez que lo leo encuentro otra manera en que te lastimé. Otra cosa que no vi en el momento. ¿Por qué me llamas ahora, Javier? Porque mi terapeuta dice que estoy listo. Listo para tener una conversación real contigo si tú quieres. No para pedirte que vuelvas a ser mi madre como antes. Esa relación murió. Lo entiendo. Pero quizás
Quizás podamos construir algo nuevo, algo basado en respeto, no en tu sacrificio. Pero si me dices que no, si me dices que nunca quieres volver a hablar conmigo, lo aceptaré. Porque lo merezco. Merezco perder a la mejor madre del mundo porque no supe valorarla cuando la tenía. Miro el mar, las olas rompiendo contra la playa, el sol comenzando a descender hacia el horizonte. Pienso en la mujer que era hace un año, asustada, pequeña, desesperada por amor. Y pienso en la mujer que soy ahora, fuerte, completa, capaz de amar sin perderse a sí misma. Javier, digo, finalmente no sé si podemos tener una relación. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo, pero estoy dispuesta a tener una conversación. Una conversación donde ambos somos adultos que se respetan, no madre e hijo, donde uno da y el otro toma. Gracias, mamá. Eso es más de lo que merezco. No me llames mamá todavía. Llámame Catalina. Si ganamos el derecho a ser madre e hijo nuevamente será porque lo construimos desde cero, no porque la biología lo dicte. Entiendo. Catalina, podemos tomar un café cuando tú quieras, donde tú quieras, en tus términos. Te llamaré, digo, cuando esté lista. Y cuelgo. Mateo me toma la mano. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Triste, esperanzada, asustada, todo al mismo tiempo. Eso es normal. El perdón, si viene, es un proceso, no un evento único. ¿Crees que estoy cometiendo un error al siquiera considerar hablar con él? Creo que eres una mujer sabia que sabe que puede explorar la posibilidad de reconciliación sin comprometer los límites que has establecido. No estás regresando a la Catalina vieja. Estás permitiendo que la nueva Catalina decida si hay espacio en su vida para una nueva relación con su hijo. Tiene razón, por supuesto. Esa noche escribo en mi diario algo que comencé a hacer después de la terapia que empecé hace 6 meses. Querido diario, hoy Javier me llamó, y por primera vez en nuestra relación de 40 años, sentí que estaba hablando con un adulto que me respeta, no con un niño que me necesita. No sé qué pasará, no sé si podremos reconstruir algo, pero sé esto: cualquier relación que tengamos en el futuro será en mis términos. Y si él no puede aceptar esos términos, entonces estaré bien. Porque finalmente aprendí que estar sola es mejor que estar con alguien que te hace sentir sola. Es abril. Estoy en una galería de arte pequeña pero elegante en el barrio gótico de Barcelona. En las paredes cuelgan 20 de mis acuarelas. La exposición se titula Renacimiento a los 70. Mateo está a mi lado orgulloso como un padre en la graduación de su hija. Mercedes está hablando con un crítico de arte de la vanguardia. Elena está aquí con su esposa, y en la esquina mirando mis pinturas con una mezcla de asombro y tristeza está Javier. Hemos estado teniendo café una vez al mes durante el último año. Conversaciones cuidadosas, conversaciones donde ambos pesamos nuestras palabras, conversaciones que lentamente, muy lentamente están construyendo algo nuevo. No es la relación madre-hijo que teníamos antes. Nunca lo será. Esa relación murió en la capilla de Montserrat. Esto es algo diferente. 2 adultos que comparten ADN y un pasado doloroso intentando ver si pueden compartir un futuro basado en respeto mutuo. Algunos días creo que es posible. Otros días no estoy segura. Pero lo que sí sé es esto: mi felicidad ya no depende de él. Mi valor ya no está determinado por si me ama o me necesita. Soy Catalina Romero. Tengo 70 años. Soy autora bestseller. Soy artista. Soy activista contra el abuso de ancianos. Soy compañera de Mateo. Soy amiga de Mercedes. Y sobre todo, finalmente, después de 70 años, soy mía. Javier se acerca nerviosamente. Catalina, tus pinturas son hermosas. No sabía que tenías este talento. Yo tampoco, respondo. Resulta que cuando dejas de vivir para otros descubres partes de ti misma que ni siquiera sabías que existían. He estado yendo a terapia, regularmente. Como prometí. Lo sé. Tu terapeuta me llamó. Dice que estás haciendo un trabajo real. ¿Hablas con mi terapeuta? Me pidió permiso para consultarme sobre tu progreso. Dije que sí, siempre y cuando fuera opcional para mí, no una obligación. Javier asiente procesando esto. Todo es diferente ahora, ¿verdad? Tú eres diferente. Sí. ¿Eso te molesta? No. Me asusta un poco. Pero también me hace admirarte. Desearía haber visto esto antes. Desearía haber conocido a esta Catalina cuando todavía tenía el privilegio de llamarte mamá.
Tal vez digo suavemente, esta Catalina solo pudo existir después de que la otra Catalina fuera destruida. Tal vez necesitaba tocar fondo para poder volver a subir. Eso me hace el villano de tu historia de origen. Sonrío a pesar de mí misma. No, tú eres el catalizador. Pero el héroe siempre he sido yo. Una mujer mayor se acerca a nosotros. Disculpe, ¿es usted Catalina Romero, la autora de Nunca es tarde? Sí, soy yo. Solo quería agradecerle. Su libro me dio el coraje de confrontar a mi hijo sobre su abuso financiero. Ahora por primera vez en 10 años tengo el control de mi propio dinero. Así que gracias. Gracias por mostrarme que está bien poner límites. Me abraza con lágrimas en los ojos y se va. Javier me mira. Eso pasa a menudo, ¿verdad? Gente agradeciéndote. Sí. Mi historia les dio permiso para contar las suyas. Catalina, yo... Algún día podrás perdonarme completamente. Miro a este hombre. Mi hijo biológico. Un extraño que estoy conociendo de nuevo. No lo sé, Javier. El perdón no es un interruptor que puedes encender. Es un proceso. Algunos días te he perdonado. Otros días todavía estoy enojada. Y ambas cosas están bien. Y algún día podré volver a llamarte mamá. Pienso en esa palabra. Mamá. Una palabra que llevé durante 40 años como una insignia de honor. Una palabra que también fue mi prisión. Tal vez digo finalmente, pero si ese día llega será porque lo ganaste, no porque lo heredaste. ¿Entiendes la diferencia? Sí, y estoy dispuesto a trabajar para ganarlo, el tiempo que sea necesario. Lo miro a los ojos y veo algo que nunca había visto antes: humildad genuina, responsabilidad, respeto. Tal vez, solo tal vez, hay esperanza, pero incluso si no la hay, estaré bien. Porque aprendí el secreto que muchas mujeres de mi generación nunca aprenden: que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que vivir para ti misma no es traicionar a tus seres queridos, es liberarte para finalmente ser quien siempre debiste ser. Miro alrededor de la galería, a las pinturas que creé con mis propias manos, al libro que escribí con mi propia voz, a las personas que vine a inspirar con mi propia valentía, y pienso: Catalina, lo lograste. Tardó 70 años, pero finalmente lo lograste. Finalmente eres libre. El sol se pone sobre Barcelona pintando el cielo de naranjas y rosas exactamente como aquel día en Montserrat hace 18 meses. Pero esta vez no estoy mirando hacia atrás con dolor. Estoy mirando hacia adelante con esperanza, porque mi historia no termina con una boda cancelada. Termina con un renacimiento. Y a los 70 años finalmente mi vida acaba de comenzar. Fin.